Cuidarnos no debería ser tan difícil, pero entre el trabajo y las rutinas solemos olvidarnos de nosotros mismos. Por eso nace Cuidarte Suena Bien, el podcast de Primero, un espacio para hablar con empatía y claridad sobre salud y bienestar. Porque aprender a cuidarte también es una forma de quererte. Y en Primero, sabemos que lo primero eres tú. Hoy en este podcast, Cuidarte Suena Bien, tenemos una gran invitada, la doctora Mayerly Balbuena, pediatra. Vamos a tocar un tema súper importante y es sobre acciones que salvan vidas. Doctora, más o menos, ¿qué se trata de esto de acciones que salvan vidas? Estas acciones nos dan enfoques preventivos y cómo actuar ante una emergencia. Específicamente, digamos, hablando ya de las emergencias que pueden ocurrir, por ejemplo, en el hogar o cuando, no sé, salimos en nuestra vida cotidiana, en nuestras actividades, ¿cuáles son las emergencias más recurrentes por las que van al médico? Bueno, las emergencias más frecuentes que encontramos son caídas o golpes que nos provocan heridas a nivel del cuero cabelludo, la cara, los miembros superiores, los miembros inferiores, traumas cráneoencefálicos, también intoxicaciones ya sea por alimentos o por productos de limpieza y quemaduras con líquidos hirvientes o con sartenes en las cocinas. Digamos, tocando este último tema de hablar, por ejemplo, en la cocina, que son accidentes también muy comunes que pueden ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos una olla hirviendo o que estamos cocinando, por ejemplo, algún alimento frito. Y hacer, por ejemplo, en el caso, cuando, no sé, un niño o un adulto se quema, en ese caso, ¿qué podríamos hacer como primera opción? Bueno, como primera opción debemos mantener la calma y activar los mecanismos de emergencia. Y una cosa que quiero dejar en claro, no debemos utilizar remedios caseros ni mitos como café, como leche en heridas y en estas cosas. Súper importante, digamos eso, porque si se escucha normalmente como esos mitos, ¿no? De poner café o algún, por ejemplo, algún alimento frío, porque se cree que con eso ya de pronto podría solucionar el problema. Pero digamos ahí en esa quemadura, ¿cuál sería el primer paso que podría hacer la persona? El primer caso es colocar una venda húmeda con vaselina. Es lo único que debes hacer ante una quemadura. Listo, súper bien. Y después de eso, lo ideal es que la persona acuda al médico, a urgencias, o lo puede tratar la persona o su familiar en la casa. No, lo habitual es que asistas directamente al servicio de urgencias, lo más pronto posible. Y digamos, teniendo en cuenta eso de las emergencias más recurrentes en el hogar, digamos en niños, ¿qué es lo más común que se podría también mirar en el hogar? Bueno, en los niños menores de 3 años debemos evitar el consumo de dulces porque nos producen asfixia o atragantamiento. Y para esto es necesario realizar una maniobra que se llama la maniobra de Helmich, que nos permite salvar la vida de este niño. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo podríamos realizar esa maniobra? Esta maniobra se realiza colocando el puño en la línea media por encima del ombligo y debajo del esternón, haciendo una compresión rápida en 5 ocasiones para expulsar el cuerpo extraño. Digamos, en ese caso, cualquier persona o familia lo podría hacer o es necesario que acuda al médico. Digamos, ¿cuánto es el tiempo que tenemos como estimado más o menos de poder hacer como esta maniobra? No, lo importante es que toda persona común sepa de primeros auxilios y sepa de estas maniobras porque cada minuto cuenta y pueden salvar una vida. Listo, algo que tomas ahí como que me quedó de pronto sonando es el tema, por ejemplo, de los dulces o alimentos un poco pequeños que pueden generar asfixia en los niños. Es recomendable, digamos, darles, por ejemplo, nueces, frutos secos, que también a veces no es tan recomendable a los niños. Es preferible dárselos en alguna otra preparación o definitivamente no consumirlos. Como indiqué, los frutos secos también están contraindicados en los niños menores de 3 años y los podemos utilizar en tortas y en algunos otros alimentos, pero que vayan triturados. Bueno, doctora, ¿cuáles son esos pasos que son importantes mirar o que debería tener una persona, digamos, en cuenta en su casa para tratar este tipo de accidente? Ante un accidente siempre mantén la calma, respira antes de actuar. Siempre debes evaluar el estado de conciencia, la respiración y la circulación de tu niño, activar las líneas de emergencia y acompañar y tranquilizar.
por ejemplo, es muy común también en el hogar que los niños son bastante curiosos y, por ejemplo, se acercan a tomas de corriente o diferentes, digamos, elementos que pueden ser peligrosos en el hogar. ¿Cuáles consideras tú que son esos elementos que tenemos que tener en cuenta para los papás que nos están viendo para que el niño, digamos, no sufra ningún accidente en casa? Debemos mantener los enchufes siempre cubiertos porque los niños son muy curiosos y siempre están allí y pueden tener una quemadura eléctrica. Estos son llamados peligros domésticos, los sartenes, las estufas encendidas, los jabones, los medicamentos siempre deben estar fuera del alcance de los niños. Bueno, adicional de lo que nos cuentas, de lo del, por ejemplo, las caídas en escaleras, también una más común que he visto es las intoxicaciones alimentarias. Digamos, ¿cuáles son esos primeros síntomas o qué hacer cuando el niño, cómo identificar si el niño realmente está intoxicado por algún alimento? Bueno, lo que aquí debemos identificar es si el niño consumió un alimento en mal estado o si consumió un alimento adquirido en la calle de una persona desconocida. Hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Y qué síntomas más o menos podrían presentarlos? Bueno, los síntomas que presentan son letargia, vómito, diarrea, y allí no debes, solamente puedes administrar sales de rehidratación y acudir inmediatamente al servicio de urgencias. Listo. Adicional, digamos, a estas acciones que debemos tomar, súper importantes, digamos, en el caso de los niños, en primero, ¿qué podríamos ver, digamos, en ese ciclo de la niñez y de la adolescencia en pediatría? ¿Cómo sería ese acompañamiento que podríamos encontrar en primero? Bueno, en primero estamos con tu familia desde el primer minuto, haciendo una adecuada recepción desde que tu niño nace hasta la adolescencia. Le brindamos un apoyo tanto emocional como profesional. En las primeras etapas de vida, ¿qué podemos ver, digamos, para los papás que nos están escuchando o viendo? ¿Qué podrían mirar o recibir como consulta en esas primeras etapas de la infancia? Bueno, en la primera etapa generalmente no abarcamos la lactancia materna, la alimentación complementaria y el desarrollo y crecimiento. Y digamos ya el acompañamiento para los que ya son un poco más mayores, entre 15, 16, incluso 17 años, ¿cómo sería ese acompañamiento? Este acompañamiento está enfocado más en problemas emocionales, problemas psicológicos, bullying que está marcado en nuestro entorno y algunos trastornos alimentarios también son muy frecuentes. En el caso que de pronto, por ejemplo, poniéndote un caso de que un niño tenga algún trastorno alimentario, ¿cómo lo logras identificar y a qué especialista lo podrías remitir? Generalmente preguntamos los hábitos alimenticios desde el desayuno hasta la cena y siempre nos complementamos con un psicólogo o con un nutricionista. Bueno, doctora, ¿por qué es importante, digamos, acudir a pediatría o cada cuánto deberías hacer como ese acompañamiento en la infancia? Pues esto depende de la edad. Los lactantes se ven mensualmente hasta que cumplan el año de edad. Ya en la etapa preescolar podemos establecer un periodo mucho más amplio y en la etapa de adolescencia, cuando empieza el desarrollo sexual secundario, pues indicamos todos estos cambios que pueden presentar los niños a sus padres. Por ejemplo, en la etapa del desarrollo sexual, que también siempre que es súper importante, ¿cada cuánto deberían estar yendo a una consulta de pediatría? No es necesario que sea periódico, lo importante es que los papás tengan claro los cambios secundarios que tienen estos niños al desarrollarse. Doctora Mayerly, ya para finalizar este podcast, ¿cuáles son esas recomendaciones, unas 3 recomendaciones que nos des para el cuidado de los niños en la casa para evitar estos accidentes que nos has mencionado? Es importante, papás, que mantengan los artículos de cocina fuera del alcance de los niños, así como los elementos o productos de limpieza y los medicamentos. Listo, muchas gracias, doctora Mayerly. Este es nuestro podcast, Cuidarte Suena Bien. Nos vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @SomosPrimero para descubrir más contenido, consejos y próximos episodios. Esto es Cuidarte Suena Bien, el podcast de Primero, donde hablamos de salud y bienestar.